Listo, buenos días, bueno, buenas tardes ya con todos. Quien les saluda es Luis Astulo. Vamos a nosotros en este nuevo episodio de nuestro podcast Ciberseguridad para Todos. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, relevante obviamente, también a nivel organizacional y a nivel de nuestro país, ¿correcto? Vamos a hablar el día de hoy sobre infraestructuras críticas bajo ataque y cómo proteger obviamente los sistemas que mueven un país. Estamos en esta oportunidad. Tenemos a Ernesto Landa como invitado. Gracias Ernesto por darnos este espacio, por darte espacio en tu agenda. Sé que obviamente es un poquito complicado con los proyectos que ves y eso es muy importante compartir con la comunidad, ¿no? Les comento, Ernesto Neto Landa lidera la práctica de ciberseguridad OT para Latinoamérica con Deloitte. Cuenta con más de 19 años de experiencia en la parte de protección de infraestructuras críticas en entornos industriales. Él cuenta con una certificación muy importante, valiosa, que es la ISO IEC 62443 Expert, ¿correcto? Adicional, también es mentor en el Centro de Ciberseguridad Industrial, CCI, y autor de capítulos Cybersecurity for Pilots en Hatlux o Pilot Engineering, publicado por Springer Nature, y además es docente y conferencista internacional. Tu trabajo pues se centra en fortalecer la resiliencia cibernética y desarrollar capacidades de ciberseguridad industrial en Latinoamérica, ¿no? Gracias Ernesto por tenerte por aquí, gracias por darnos ese espacio también y obviamente difundir toda esa parte de OT, y por ahí muchas veces pues tiene sus particularidades como conversamos, ¿no? La parte de gobierno, la parte de gestión, quizás en nuestro lado que venimos más del mundo de TI, pues es una mirada diferente a la otra cara de la moneda donde se implementa la parte de ciberseguridad. Te doy el pase, Ernesto, para que nos puedas comentar también ahí los puntos que vas a tratar. Muchas gracias, Luis. De verdad que gracias por la invitación. Sí, valoro bastante estos espacios donde podemos difundir y me permiten hablar desde la experiencia sobre lo que realmente significa ciberseguridad OT, ¿no? O sea, OT, ese término que está resaltado en naranja, no está de adorno, no está por gusto. Hoy Latinoamérica está cometiendo los mismos errores que países desarrollados como en Europa o en Norteamérica han cometido hace más de 15 años en materias de ciberseguridad OT, ¿no? Los estamos cometiendo ahora porque no estamos enfocándolo como debe ser. Una de las principales razones por la que en Europa o en Norteamérica está desarrollado o tienen un mejor nivel de madurez en ciberseguridad OT es principalmente por la regulación. Ahí la regulación en temas de ciberseguridad industrial es fuerte, ¿no? Hay normas, hay estándares, pero sobre todo hay fiscalización. Es decir, está la ley, está la regulación, están los artefactos que son procedimientos instructivos de cómo hacerlo y también hay fiscalización. Y en ese contexto, eso es lo que empuja a que en las organizaciones industriales comprendan o no comprendan tanto la magnitud de ciberseguridad OT, tengan que ir por el buen camino, porque en el caso de Europa están alineados, los países de la Unión Europea están alineados a cumplir con el estándar NIS, ¿no? No el NIST de Cyber Security Framework, sino el NIS, que es un estándar que se desarrolló en el 2005, entró en vigencia aproximadamente en el 2008 y comenzó a setear, a establecer los requisitos mínimos de ciberseguridad que deben contemplar infraestructuras críticas. Y hace poco, bueno, hace ya algunos años, en el 2017, tuvo una actualización, ¿no? Una actualización que ya entró en rigor hace algunos años, donde sale la versión NIS 2, que ya tiene requerimientos más exigentes y más enfocados a las buenas prácticas de ciberseguridad industrial basadas en el estándar ISA 62443, donde pide ya temas de roles, responsabilidades a nivel de gobierno de la organización industrial, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar un poco, porque el término OT no está de adorno, ¿no? No es como cuando, por ejemplo, hablamos de ciberseguridad tradicional y luego hablamos de ciberseguridad en cloud computing y digamos, es muy similar tanto la estrategia como el gobierno. Cuando hablamos de OT, son
otras características y las vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Aquí la palabra clave es proceso industrial, ¿no? Van a escucharme hablar mucho del proceso industrial. De hecho, como conversábamos hace poco con Luis, en mi foto tengo un casco, ¿no? Porque le estoy poniendo a propósito, porque ese casco no lo usas en un banco, no lo usas, o sea, no lo usas cuando vas a trabajar en oficina en un banco o cuando vas a hacer una auditoría de ciberseguridad en un ambiente corporativo, en un ambiente IT. Lo usas cuando vas a plantas industriales, a facilities, donde existen maquinarias, que vamos a verlas a continuación, que usan tecnología, pero parecen y incluso pueden tener sistemas operativos, firmwares o interfaces similares a las de IT, pero deben tener un tratamiento distinto, ¿no? Un programa de ciberseguridad OT no existe para proteger la tecnología. Ese es el primer mensaje. Existe para proteger el proceso industrial. Y ese ha sido uno de los mayores errores con los que eh, se han ido desarrollando las estrategias de OT partiendo por la tecnología, y cuando hablamos de tecnología, no solamente comprar tecnología para monitorear y proteger la tecnología OT, sino también protegiendo de manera no adecuada los activos OT, ¿no? Vamos a verlo a continuación. Para entender un poco, ¿qué protegemos realmente, no? Estas son fotos de plantas industriales que se encuentran literalmente en medio de la nada, ¿no? A la izquierda tenemos una planta industrial que se encuentra en medio del desierto y a la derecha en medio del bosque o de la sierra, ¿no? Entonces, en medio, pero en estas ubicaciones no hay muchas, no llegan las telecomunicaciones en algunos casos. Para poder ingresar físicamente aquí necesitamos no solamente transporte aéreo hacia la ciudad, ¿no? donde se encuentran, sino luego subir a una camioneta y en el mejor de los casos, ¿no? manejar unas 3, 4, 5 horas hasta llegar a la planta. Y digo en el mejor de los casos porque puede ser que estas plantas estén en una zona tan remota que no exista camino terrestre y tengas que movilizarte por avión, helicóptero o a través de una lancha o simplemente una lancha si es que tienes que atravesar un río, un lago o simplemente caminando, ¿no? Caminando, ya sea escalando un cerro o caminando un plano eh, hasta llegar al lugar. Entonces, acá ya estamos viendo una de las principales diferencias, porque para ingresar a estas plantas no es que cualquiera puede ingresar en el momento que quiera. Tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? De acuerdo a la locación y a la ubicación y al contexto medioambiental, tienes que, por razones de salud, antes de ingresar a esa zona, tienes que inyectarte vacunas. ¿No? Tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla, contra la influenza, y contra las posibles plagas que puedas adquirir al visitar por primera vez esa zona. Entonces, entonces ya estamos viendo quizás uno de las principales diferencias, ¿no? Para realizar un trabajo de ciberseguridad, sea el que sea, consultoría, implementación, operación, mantenimiento, tengo que incluso eh, modificarme a mí, ¿no? No solamente es la tecnología, sino tengo que someterme a estas vacunas, estoy inyectando algo a mi cuerpo y solo por el trabajo. Entonces, esto como que ya va marcando un poco la diferencia y vamos a ver otras diferencias más adelante. Entonces, una vez que entramos, no es que vamos a poder entrar con la ropa que queremos, tenemos que ponernos los EPPs, los famosos equipos de protección personal. Como vieron, el casco es uno de ellos, o lentes, ¿no? Contra polvo, contra posibles residuos que puedan impactar con los ojos, con la vista, y afectar nuestra vista, tapa oídos para poder transitar por zonas donde hay equipos industriales que generan mucho ruido, como motobombas, motores, eh, etcétera. Y también un traje antiflama, porque puede existir una alta probabilidad de que exista
un incendio, que algún, ¿no? Y entonces eh, las botas, no puedes entrar con zapatillas, tienes que usar botas o con punta de acero, ¿no? Generalmente en minería o en sectores industriales donde no hay mucha exposición eléctrica, o justamente estas botas que tienen una punta especial, no de acero, pero que son que cortan la electricidad en caso que exista un cortocircuito, ¿no? Entonces, hay muchos requerimientos previos para poder ingresar a esta planta, para poder hacer el trabajo. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de ciberseguridad OT y buscamos y vemos en las redes sociales, vemos mucho que se enfocan en la tecnología, se enfocan en el monitoreo, se enfocan en tener la visibilidad de los activos, pero ese es solamente la punta del iceberg de todo el trabajo hay que hacer. Es la punta del iceberg, ¿no? Y ese trabajo puedes hacerlo en las oficinas remotas es decir, desde las oficinas corporativas, sí, sí lo puedes hacer, pero para implementar todo un programa de ciberseguridad industrial, uno tiene que ir a la planta, ¿no? Pero temas de monitoreo, temas de gestión de identidades, validaciones de acceso, se pueden hacer cosas remotamente, sí, pero hay cosas que se tienen que hacer directamente en la planta. ¿Y qué encontramos dentro de esta planta? Pues no vamos a encontrar servidores, no vamos a encontrar granjas de servidores, data centers, vamos a encontrar equipos industriales como el de la izquierda, ¿no? Que aunque no parezca, está totalmente automatizada, ¿no? Adentro de ese gabinete que vemos gris hay equipos OT, los famosos PLCs, HMIs, RTUs. Y aquí ya estoy empezando a hablar otro idioma para los que venimos de IT. Yo soy ingeniero de sistemas de formación. Entonces, hace 13 años, cuando empecé a conocer este mundo, también me chocó, porque yo no conocía que era HMI, RTU, PLC, hasta que me tuve que meter de lleno porque me tocaba protegerlo. Entonces, no puedes proteger lo que no conoces, ¿no? Y tampoco, entonces necesitaba conocer. Pero más allá de conocer qué eran estos activos, lo más relevante fue que todos estos activos existen por una razón. Existe para dar continuidad y para que funcione un proceso industrial. Por eso, qué importante es tener en cuenta el proceso industrial cuando empezamos a hablar de una estrategia de ciberseguridad OT, ¿no? Y estos equipos no es que están no es que dentro de la planta hay uno o dos, pueden haber 50, pueden haber 100, dependiendo de la industria. Y estos equipos pues no conversan con tecnología, digamos, Windows, no necesariamente, no conversan con protocolos Ethernet. Entonces, ¿cómo los protegemos? ¿No? Entonces, otro error común que se está cometiendo en varios países de la región de Latinoamérica es que se define que dentro del alcance de la ciberseguridad OT, todos los activos que no están conectados a la red de Ethernet no están dentro del alcance. Y ese es un error terrible, porque justamente son esos activos que no están dentro de la red de Ethernet que podrían ser críticos para el proceso industrial. ¿Cuál fue el criterio para sacarlos del alcance? Pues como no conversan y no están en la red de Ethernet, no pueden ser monitoreados por los sistemas de ciberseguridad, ¿no? No pueden ser monitoreados, no pueden ser gestionados, etcétera. Entonces, ese no es un motivo para excluirlos dentro de un alcance. ¿Podríamos excluirlo en la primera fase? Sí. Mientras que en paralelo el equipo de ciberseguridad IT que está comenzando a ingresar a este mundo se va capacitando en esta industria y se va capacitando en OT, ¿no? En todo lo que es procesos industriales. Porque definitivamente el programa de ciberseguridad OT tiene que comprender todos los activos. Entonces, estos activos tienen otra peculiaridad. Uno de estos activos OT, uno de estos activos completos, con sus motores, sus válvulas, sus baterías, ¿no? Y todo lo que realice, toda la ingeniería que existe ahí detrás de estos ductos que vemos para que realice su cometido, pues son activos que no son baratos. O sea, que cada uno podría costar $200.000 a más.
Hay infraestructuras críticas que requieren motobombas o equipos OT que cuestan 500.000, medio millón de dólares, etcétera. Y no es que necesites uno. Dentro de la planta que vimos, perdón, dentro de la planta, pues pueden haber 10. Entonces estamos hablando que es una inversión millonaria. Y toda inversión millonaria desde el punto de vista de un accionista debe de tener un retorno de inversión y un retorno de inversión generalmente proyectado a largo plazo. Ahí nace el tema de obsolescencia. La obsolescencia es algo natural en los procesos industriales porque son tecnologías que se implementan para que tengan un tiempo de vida no menor a 8 años, en el mejor de los casos, 8 o 5 años. Generalmente, como son millones o miles de millones los que se invierten, se plantea un horizonte de 30, 60, hasta he visto de más de 100 años. Entonces, para este tipo de industrias que tienen tanta tecnología obsoleta, pues imagínense cómo van a proteger sus activos OT. Imagínense que en que hoy implementamos un megaproyecto con la tecnología de hoy, con Windows 2000, con Windows 11, los Windows Server, etcétera. Pero de aquí a 20 años o a 30 años, Windows 11 va a estar obsoleto, ¿no? Como lo estuvo XP, como lo estuvo Windows 2023 o 2003, perdón, Server. Entonces, si no hay un plan de renovación de obsolescencia tecnológica, pues cuando llegue 2030, las personas que hereden la operación, pues van a estar en serios problemas porque no habíamos contemplado dentro del proyecto industrial, del proyecto OT, donde no invitan a nadie de TI, donde no invitan a seguridad ni a ciberseguridad de TI. Ellos definen, ellos deciden, ellos implementan y luego nosotros tenemos que protegerlo. Entonces hay que conversar mucho, hay que concientizar mucho y esa es otra de las particularidades. Y otra cosa que viene al caso mencionar con este choque entre los mundos IT y OT es que generalmente a la derecha estamos viendo una arquitectura pequeña pero representativa de muchas arquitecturas OT que existen hoy en día, ¿no? Tenemos todos estos activos que parecen pues los cassettes del Atari para los que son de nuestra promo, Luis, o pues son PLC, son tarjetas electrónicas, son tarjetas que se pueden programar para que puedan controlar los activos industriales gigantescos y millonarios que hemos visto. Entonces, estos activos pues se conectan a una red, pero no necesariamente una red Ethernet, como les comentaba, sino a una red RS485, que es una red pues no es de Ethernet, es eléctrica, coaxial, puede ser ¿se acuerdan de las impresoras, ¿no? Las impresoras que antes de tener puerto USB tenían unos puertos, pero que tenían como unas agujitas. Así es como se conectan, por dar un ejemplo, una analogía, como para que se entienda. Entonces, ¿cómo monitoreamos eso? Pues ahí apareció el Gateway Modbus o los conversores de un protocolo OT a Ethernet. Entonces, pero cuando con estos conversores no es que hagan que el protocolo sea 100% compatible con Ethernet, ¿no? ¿Por qué? O no, sí es compatible, pero me refiero que no tengan toda la información que un paquete de red Ethernet requiere para que sea analizado por los sistemas de ciberseguridad IT o los sistemas de ciberseguridad modernos que no están orientados para entornos industriales. A la izquierda vemos el protocolo más antiguo, más usado y que nos va a acompañar mucho más tiempo, definitivamente, que es el Modbus. Es un protocolo que permite la comunicación entre estos activos y el envío de comandos, la recepción de comandos, incluso estos comandos pueden ser para ejecutar acciones que son relevantes, que si no se hacen de forma controlada y consciente pueden desencadenar en catástrofes, en fatalidades o en heridas o en accidentes para el personal que está cerca de la planta. Pero el protocolo Modbus y su protocolo Modbus Plus, como vemos en el modelo el modelo de redes de OSI, el modelo OSI, ¿no? Donde tenemos las 7 capas
y la octava capa somos nosotros el usuario, la capa de red, solo llegan hasta la MAC address, ¿no? Y a nivel de network tenemos el Modbus TCP que así habla IP y el transporte para poder enrutar el paquete. Pero las capas de sesiones, presentación y aplicación son básicas, ¿no? O sea, siguen siendo tan básicas como la del protocolo Modbus que no es Ethernet. ¿Y a qué voy? Que si nosotros implementamos dentro de la red OT un Next Generation Firewall, un IPS, un IDS, IT, va a agarrar el paquete, lo va a tratar de abrir, no lo va a tratar de abrir, lo va a abrir y va a tratar de analizar, ¿no? Las capas de aplicación, presentación y sesión donde usualmente están escondidos los ransomwares, los códigos maliciosos, etcétera. Y cuando los abra no va a encontrar nada, ¿no? Porque realmente, como no conoce este firewall, este IDS, este IPS o incluso hasta un antivirus, no conoce el protocolo Modbus y o en general los protocolos OT, no sabe cómo interpretar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que para proteger una planta OT necesitamos tecnología de ciberseguridad OT, no, no, no cualquier herramienta genérica, ¿no? Entonces, luego en una red OT tenemos servidores, tenemos una computadora, esta computadora puede ser Windows, que son utilizadas por la gente de mantenimiento, por los ingenieros que interactúan con los procesos industriales. Entonces, ahí sí cabe implementar tecnología IT, ¿no? Desde el punto de vista de, ok, quizás el antivirus podría ser compatible o no. Ah, y esta es otra característica del ambiente OT, que por ejemplo en IT, si tú te compras una licencia de Microsoft Windows, ¿no? Server, tú no le pides permiso a Microsoft para instalarle Oracle, SAP, VMware o lo que sea, ¿no? Tú no le pides permiso, tú lo único que haces es validar que sea compatible con Windows Server. Pero en el mundo OT, para poder implementar un antivirus, un firewall, cualquier cosa que va a comenzar a controlar el tráfico o la forma como se comunican los equipos OT, tienes que tener, sobre todo en infraestructuras críticas, la validación del proveedor, del vendor, del fabricante que te vendió toda la solución. ¿No? Y eso también como que choca porque no es que te respondan de un día para otro, de acuerdo a los contratos que tengas, lo normal es que te respondan a 3, 4 semanas o hasta 2 meses, ¿no? Para responderte si es compatible o no, no es compatible, ¿no? Entonces, si no es compatible, no lo puedes instalar y si lo instalas, corres el riesgo de que el soporte el contrato de soporte y las garantías ya no se van a poder cumplir, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, cuando hablamos de que protegemos realmente, no protegemos servidores, no protegemos PLC, porque recordemos PLCs que son activos OT en general no ponemos nuestro foco sobre los activos OT cuando implementamos ciberseguridad OT, sino protegemos el proceso industrial. Conociendo el proceso industrial, vamos a identificar la tecnología y los activos que debemos proteger. No debemos cometer otro de los errores comunes que se cometen hoy en día en Latinoamérica, es que por desconocimiento, como no conocemos sobre estos temas, todos los HMIs, todos los PLCs, todos los activos OT tienen criticidad alta. Entonces, como todos son críticos, al mismo tiempo ninguno es crítico. Si todos son críticos, el estado normal es crítico. ¿Y cómo priorizas los controles y la inversión si todo es crítico, ¿no? Entonces, hay que ahondar en el proceso industrial, identificar los activos que realmente son críticos y enfocarnos ahí. De acá estoy yendo contra también otro de los errores comunes que se cometen, que es eh, proteger la convergencia entre IT y OT de una forma como si fuese algo crítico para el proceso industrial. La convergencia entre IT y OT es importante, es crítica cuando hay conectividad, por supuesto, pero no es más importante que todos los demás controles que hay que implementar, ¿no? Porque la convergencia entre IT y OT es un control más. No es que algunos autores la sobrevaloran diciendo que es algo crítico, es algo
es algo indispensable, que si no proteges la convergencia entre IT y OT va a fallar. Pero más importante que la convergencia entre IT y OT, viendo el proceso desde el punto de vista del proceso industrial, es la gestión de accesos lógicos y físicos a los equipos OT del proceso industrial. Porque si nosotros nos concentramos mucho en la convergencia entre IT y OT, vamos a descuidar vamos a descuidar el proceso industrial en sí, los activos en sí. Es normal y recomendable empezar por la convergencia IT-OT? Por supuesto que sí, pero sabiendo y teniendo en mente que estoy protegiendo solo la entrada al condominio de mi casa, ¿no? De mi departamento. La entrada, la puerta de recepción del edificio. Y una vez que, que ese control sea vulnerado, voy a tener todo el tiempo del mundo y todas las facilidades para, para atacar y robar en la casa o todas las casas que están dentro de este condominio. Entonces, si nosotros nos obsesionamos mucho con la convergencia IoT, eh, vamos a designar los pocos recursos que tenemos a eso. ¿Y eso a quiénes le conviene finalmente? Les conviene a los ciberdelincuentes, a los atacantes, porque es como que están dándole al perro de vigilancia, le están dando de comer, le están lanzando un señuelo, como decimos, o un filete para que vayan comiendo mientras mientras ellos luego entran a hacer sus fechorías sin ningún problema porque están distraídos, ¿no? Entonces, todos los recursos y el personal y los empleados y nuestros pocos recursos que tenemos están ahí entretenidos y descuidando lo más importante, el proceso industrial. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos proteger el proceso industrial y diseñar una estrategia del proceso industrial hacia afuera, porque la convergencia IoT no es algo nuevo, es algo que viene desde los inicios del año 2000. Y ahora tenemos, pues, luego que salió transformación digital, hoy día tenemos inteligencia artificial. Entonces, los controles que hayamos implementado para proteger la convergencia IoT, ahora con Claude y con Mitos y todas las demás tecnologías, no sirven de nada, ¿no? Porque te pueden encontrar vulnerabilidades en forma más rápida y más efectiva y por algo tuvieron que bloquear y prohibir a mitos, ¿no? Entonces, hoy es inteligencia artificial. ¿Vas a gastar tus recursos protegiendo la convergencia entre la IA y tu proceso industrial? Y si la respuesta es sí, pues mañana va a ser, no sé, inteligencia artificial más tecnología cuántica, ¿no? Y pasado mañana va a ser algo que ni siquiera existe hoy día, ¿no? Porque así como hubo transformación digital, hubo la industria 4.0 antes, hubo la Big Data, hay tendencias y hay modas que si invertimos mucho ahí, vamos a perder el foco de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, lamentablemente para nosotros que venimos de IT, es el proceso industrial. Y digo lamentablemente porque podría no gustarte los temas industriales o podría gustarte, pero necesitas capacitarte. Entonces no es algo que vas a poder proteger ahora mismo. No sé cómo estamos de tiempo, Lucho. Sí, vamos por ahí calculando unos 15 minutitos más. Perfecto. Protegemos la continuidad del proceso industrial y es por eso que cuando vemos una norma como la ISA 62443 que se centra tanto en el proceso industrial y en los activos OT, eh, cuando se quieren implementar sin este enfoque y esta mirada que yo les comento, ¿no? Es difícil, no se entiende, no es como cuando nació la ISO 27001, después de que fue aprobada como norma en el 2008, pasó de ser un estándar británico a la ISO 27001 y todas las gerencias de TI querían implementar la ISO 27001 y se chocaron también contra la pared porque el alcance de la ISO 27001 no solamente le competía al área de TI, sino que realmente es un alcance
que bueno, hoy en día, 2026, sabemos que es corporativo y que el liderazgo no debe de ser del gerente de TI, tiene que ser un liderazgo corporativo de la alta dirección, ¿no? Entonces, en esas épocas, por eso es que tuvieron que crear el anexo 27000, la 27002, para que la gente de TI lo entienda mejor. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad OT y vemos que hay empresas o hay personas que dicen estamos alineados a las buenas prácticas de la ISA 62443 y no tienen un inventario de activos OT actualizado y vigente, entonces te puedes dar cuenta que creen que la norma ISA 62443 es como la 27001 con su anexo. La 62443 son 14 estándares, o ahora ya son 18 me parece, o 20, eh, y y tiene muchos requisitos que deben de ser analizados, diseñados y implementados por el personal de automatización y control industrial, por los ingenieros eléctricos, mecatrónicos, los ingenieros eh, en gas, los ingenieros, eh, etcétera, que generalmente no están participando dentro del proyecto de ciberseguridad OT, y ese es otro de los errores que también he visto. Detrás del proceso protegemos personas, ¿no? Porque en OT un incidente no expone datos, porque los datos que circulan en estas redes OT no están contextualizadas. Si queremos velar por su confidencialidad, pues tendremos que subir un nivel más, que ya vienen a ser los sistemas SCADA, que sí les dan contexto. Y eso, ¿no? Que hay también arquitecturas de sistemas SCADA que necesitan o que tienen más componentes para poder tener el contexto completo dependiendo de la complejidad de la planta. Entonces, pero la confidencialidad no es tan importante. Pero sí se vela pero sí se vela por la confidencialidad dependiendo de la industria, ¿no? La industria, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Es una empresa que tiene una receta, ¿no? Secreta, que muchas veces se ha filtrado supuestamente, pero resulta que eran especulaciones porque tienen procesos de confidencialidad muy buenos, ¿no? Y según las declaraciones de su CEO hace varios años, recuerdo que dijo que inimaginables, que ni siquiera nos imaginamos esos controles de confidencialidad que tienen que seguir. Entonces, esto lo digo porque también hay otro error, que la disponibilidad es lo más importante de una planta o de la ciberseguridad OT. Y eso es otro error, porque disponibilidad sin integridad no sirve de nada, no sirve de nada. En IT es fácil confundirse porque, o mejor dicho, es algo que se ha diseñado o algo que se diseñó como para que pueda ser entendido por la gente de IT, pero yo creo que va a causar confusión porque al hablar de disponibilidad separada de la integridad, como en IT, es porque en IT la disponibilidad está a cargo generalmente de personas que ven qué cosa. Eh, este, la infraestructura, ¿no? La infraestructura, el backend, los servicios de infraestructura tecnológica. Y la integridad, las áreas que ven datos, data analytics, etcétera, ¿no? O bases de datos, ¿no? Pero en OT, la disponibilidad y la integridad son parte esencial del proceso industrial, porque un equipo o un proceso industrial con una alta disponibilidad, pero que está generando errores o, perdón, información errónea, va a tomar malas decisiones, ¿no? Bueno, eso ya es como que un poco lo que, ¿no? Entonces, los sistemas que mueven un país. Y esto es porque hoy en día la ciberseguridad industrial está diseñada para proteger eh, activos críticos que sirven a una nación. Cuando la infraestructura crítica falla, no cae un servidor, se detiene una ciudad o un servicio esencial, como la luz, el agua, ¿no? Las telecomunicaciones. Entonces, este es un enfoque eh, que ya se está abordando porque incidentes e infraestructuras críticas ya han ocurrido alrededor del mundo, ¿no?
El más emblemático podría ser los incidentes que tuvo Ucrania en el 2015-2017, cuando tuvo ataques específicamente dirigidos a, a varias empresas que proveían electricidad. Y justo en Navidad, 24-25 de diciembre, fallaron, los operadores de sala de control veían que todo estaba bien, pero realmente nada estaba bien. Comenzaron a recibir llamadas de que no había luz en ciertos lugares. ¿Y por qué no había luz en ciertos lugares? Porque estaban apagados o estaban ya bloqueados, estaban manipulados de cierta forma de que ya no se podían levantar, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por las cuales la disponibilidad sin integridad de verdad que no sirve. Hay que verlas como un único bloque. Eh, el sector energía, un ataque puede dejar una región sin electricidad, y ya sucedió. Combustible, un incidente en IT detuvo un oleoducto entero por precaución, no por daño al control. Eso es importante, ¿no? Porque cuando no conoces bien el proceso industrial, podría pasar lo que sucedió en Colonial Pipeline, ¿no? Colonial Pipeline es este ejemplo del combustible, donde este, el- la organización criminal desarrolló un ransomware que afectó a su sistema de facturación, a sus sistemas de facturación, a sus sistemas de recursos humanos, a sistemas del ámbito IT, pero tuvieron que cortar la conectividad a OT porque no estaban seguros si el ransomware podía pasar. Cuando hay esa incertidumbre, te das cuenta que realmente hay un desconocimiento, ¿no? Porque si tú conoces muy bien la frontera entre IT y OT y conoces muy bien cuáles son las conexiones que pueden ingresar, cuáles no, tú bloqueas las conexiones, tú bloqueas la convergencia, pero no apagas el proceso industrial. Entonces, ese es un ejemplo. Y el agua potable, claro, el agua en Estados Unidos, en el este, ¿no? En el este de Estados Unidos, eh, una planta de tratamiento de agua fue hackeada. Y tanto esta planta de tratamiento de agua como Colonial Pipeline fueron hackeados porque obtuvieron credenciales que estaban vigentes, que estaban en la dark web, y a través de esas credenciales podían ingresar. Y en el caso de la planta de tratamiento de agua, ingresaron hasta las interfaces de configuración o programación de la fórmula que limpia el agua o ¿no? la vuelve potable para poder distribuir a todos los ciudadanos. Entonces se dieron cuenta a tiempo, porque hay otros sistemas adicionales de protección, además de los que están en producción. Hay otros sistemas, otras medidas de seguridad que se toman en estas infraestructuras críticas, que pudo ser detectado a tiempo. Pero si no hubiera habido esta medida adicional y se hubiera comprometido todo, hubiera generado un envenenamiento masivo, ¿no? Porque habían configurado para que en la fórmula, la lejía, en vez de 100 mililitros, por dar un ejemplo, se inyecte 10.000, ¿no? Entonces, ese umbral fue tan exagerado que el siguiente nivel de protección física ya no tiene que ver con ciberseguridad, es una protección funcional de la propia planta, lo detectó y lo detuvo, ¿no? Entonces, eh, estos ataques son reales, han sucedido. De los tres casos pueden encontrar información en YouTube. De hecho, en el de Colonial Pipeline pueden encontrar que, como que por desesperación, el gerente general de Colonial Pipeline decidió pagar el ransomware para poder recuperar las operaciones, y luego fue procesado por el FBI, porque al hacer eso el gerente general fue contra una de las enmiendas más delicadas de Estados Unidos, que es no negociar con terroristas. Y también cabe resaltar que durante el ciberataque, John Biden, el presidente vigente en aquella época, declaró en estado de emergencia. Entonces ya estamos viendo todas las repercusiones que hay en un ciberataque OT.
¿no? Y en el tema del agua, pues pueden buscar, es Oldsmart, me parece, en Florida, como el, ¿cómo se le dice? El alguacil, ¿no? O sea, como decir el comisario y el alcalde fueron, dieron una conferencia de prensa explicando exactamente cómo se dieron cuenta, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, es interesante todo eso, ¿no? Y por eso es que hoy está en la agenda de muchas organizaciones la ciberseguridad industrial. ¿Y por qué nuestra región es especialmente vulnerable? Porque hay sistemas heredados y sin soporte. De ciberseguridad OT se está hablando recién en los últimos 5 años, puede ser, ¿no? Pero realmente es una práctica que viene analizándose desde 1998, 1997. Y en 1999 fue un punto crítico porque ocurrió un incidente, pero no un ciberataque, sino una negligencia de ciberseguridad en Olympic Pipeline de Estados Unidos, que generó una afectación a la red, a su red industrial y generó cortocircuitos, explosiones y desencadenó en un incendio forestal. Víctimas fueron 3 niños, víctimas fatales, murieron de fatalidad. Y en esa época, como no existían las leyes de protección y privacidad de datos personales como existen hoy día, pues la información y reportajes y videos, se supo quiénes eran las víctimas. Pueden buscar también en internet cómo es que homenajearon a estas víctimas, ¿no? Entonces estamos viendo que realmente el impacto y el riesgo que se maneja en OT trasciende el ciberespacio, ¿no? Quizás en el mundo IT lo más trágico que nos puede pasar es que hackeen nuestra cuenta bancaria y todos nuestros ahorros desaparezcan o que se registren deudas que tengamos que pagar y que no hayamos nosotros solicitado. Eh, Eso claro, ¿no? Imagínense, nos quedamos sin ahorros, tenemos hijos o familia dependientes que cuidar y eso nos afecta emocionalmente, nos puede hasta tener depresión, podría ser. Pero en el mundo T estamos hablando de literalmente puedes perder la vida o sufrir un daño permanente, ¿no? Si sobrevives, ¿no? Aunque ya suena muy fatalista, ¿no? Pero, pero bueno, no, son ejemplos que se han dado. Ahora, brecha de talento OT, son pocos los especialistas que entienden a la vez el proceso industrial y la ciberseguridad. Y esto te das cuenta cuando ves, digamos, eh, empresas que dicen que tienen un nivel de madurez de la escala del 1 al 5 mayor a 3 cuando realmente el nivel de madurez en promedio de toda Latinoamérica bordea la escala de 1,2 a 1,3 en la escala del 0 al 5, perdón, ¿no? Del 0 a 5. Entonces, si tienes más de 2 en un nivel de madurez en ciberseguridad OT, puede ser que el alcance no incluya a los activos OT, ¿no? Que no incluya a las áreas OT y eso hace que se fomente la falsa percepción de ciberseguridad. Perdón, la falta sensación de seguridad. ¿No? Porque realmente tenemos que abordar esta área de operaciones. Y los especialistas que comprenden ambos mundos, pues son muy demandados y de hecho hay actualmente un déficit en poder conseguirlos. Y no a nivel de CISOs o de líderes de ciberseguridad OT, sino también a nivel técnico que conozcan cómo jardenizar un PLC, cómo jardenizar una válvula, cómo jardenizar un horno industrial, ¿no? Porque todo esto tiene tecnología que se tiene que configurar, fortalecer, pero no de la misma forma que en IT y tienen otros riesgos. Y la frontera IT-OT difusa, ¿no? Por eso, como no conozco bien la parte OT, robustezco la frontera entre IT y OT. Ok, pero ahora ya salió la inteligencia artificial. Ok, entonces voy a robustecer ahora otra frontera con otra tecnología, porque la tecnología tradicional no me va a funcionar. Y luego va a ser lo mismo con la tecnología cuántica o los ciberataques basados en IA con tecnología cuántica o lo que sea que nos prevea el futuro, ¿no? Entonces,
hay que asegurarnos, hay que demostrar de que nuestras estrategias implementadas realmente no afecten el proceso industrial, pero para eso hay que conocer el proceso industrial. Entonces ya con eso ya, como para finalizar, ¿cómo pasamos de proteger de tecnología a habilitar operaciones? Hay que hablar el idioma de operaciones, el término de continuidad, confiabilidad, menos paradas y confiabilidad, la subrayo, es una ciencia aparte, ¿no? Que tiene, donde la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad, pues, son parte de esa filosofía, por darle un nombre, o una categoría, una filosofía de trabajo para que lo que se implemente en la planta industrial funcione de manera predecible, adecuada, efectiva, óptima, desde el día cero hasta que es dado de baja dentro de unos 30, 40, 50 años. Y para eso hay muchos temas de KPIs, indicadores, muchos cálculos matemáticos, análisis de tendencias. Y por supuesto que la continuidad, la disponibilidad, la confiabilidad, como la conocemos, también forman parte de la ecuación, ¿no? Hay que demostrar que la convergencia tiene, mejor dicho, hay que demostrar eh, los componentes, los accesos y el detalle de lo que habilita la convergencia entre IT y OT, no asumirla. Y no solo con diagramas, porque también uno se encuentra con varias sorpresas donde en diagramas tenemos una arquitectura muy buena, pero cuando se visita presencialmente la red ya no se encuentra, no se encuentran componentes que estaban en el diagrama, no están, donde no los vemos y es porque no existen. Entonces no hay que asumir nada, hay que verificar y con evidencias y tener claro qué pasa de IT a OT, ¿no? Hay que priorizar por exposición real y no por lo que suena más grave. Porque así como en IT, el de recursos humanos te va a decir que su sistema, ¿no?, de gestión de talento es crítico. El gerente de finanzas te va a decir que el SAP es crítico. Y así, ¿no? Cada uno va a tener su criticidad, su urgencia. Nosotros tenemos que enfocarnos en el proceso industrial, hablar con los dueños del proceso industrial, con los especialistas del proceso industrial y encontrar lo que realmente vale la pena. Medir la madurez con evidencia y comunicarla como decisión de negocio. Eso es clave, porque cuando la ciberseguridad se mide con continuidad operacional, deja de ser un gasto y se vuelve una ventaja competitiva. Y ese es otro tema, cuando las empresas no están concientizadas sobre el verdadero impacto del riesgo cibernético OT, pues se ve como un gasto, ¿no? Entonces, y como gasto, pues se trata de cumplir lo mínimo indispensable si es que si es al menos eso. Entonces, ahí toca tenerlos de la mano porque si no los ponemos de nuestro lado, vamos a estar luchando contra la corriente. Nos van a ver a los de IT, nos van a ver como extraños que están entrando a su mundo a imponer normas, a imponer desafíos que ellos, para ellos no es relevante, porque para ellos tienen un foco en la seguridad de la operación en la funcionalidad, de que funcione todo correctamente y evitar riesgos. Y luego venimos nosotros con nuestro plan de gestión de vulnerabilidades, con nuestras implementación de arquitecturas de segmentación, y todo eso impacta y genera riesgo. Entonces, si no lo ven como algo que ellos necesitan, porque es una ventaja competitiva para la operación a futuro o a largo plazo, eh, van a ser nuestros principales detractores. Y nada, y eso, mi estimado Luis, era todo, ¿no? Entonces, espero, no sé, si ahí tienes alguna Pregunta, duda, sí, alguna no, pregunta. gracias Ernesto, interesante la mirada y la criticidad obviamente que nos mencionas entre la parte TI y la parte OT. Ahora, dentro de eso, dentro de la experiencia que sé que tienes, ¿correcto? ¿Qué sectores crees que se encuentran más altamente expuestos, ¿no? O sea, de repente ahí tenemos energía, minería, transporte, telecomunicaciones, ¿cómo lo ves? No sé si a nivel de país o Sudamérica, de acuerdo a tu experiencia. Sí, mira, principalmente
las infraestructuras críticas son las que están más expuestas por temas políticos, ¿no? O sea, a nivel global. Y cuando estamos hablando de ciberataques ya que no sean políticos, que no tengan este enfoque de una guerra cibernética, etcétera, las infraestructuras más modernas son las que están más expuestas, porque las más modernas generalmente ya comienzan a involucrar Internet industrial de las cosas, ¿no? O Internet, en el caso del sector médico, el Internet de las cosas médicas. Mm. eh, que se integran ya al proceso industrial y tienen una conectividad directa a Internet, ¿no? Ya sea una nube privada, una nube pública, o ya sea a través de un enlace privado o un enlace compartido, y ahí ya existe ese vector de entrada. Entonces, eh, como vuelvo a decir, igual hay que identificar estos activos que son críticos eh, y tratar de implementar unas estrategias específicas para este tipo de empresas, porque también hay empresas que tienen escalas en la nube, por ejemplo, ¿no? Y tienen los sistemas que son los principales están en la nube, entonces ahí hay todo un análisis de impacto, de riesgo. Generalmente los escalas que están en la nube no son críticos para la operación, son de soporte para la toma de decisiones, pero va a depender de mucho de la industria, pero generalmente las empresas que están más modernas o que tienen estos proyectos de transformación digital o innovación y quieren implementarlo, si no velan por ciberseguridad, son los que van a estar más expuestos. Claro, y luego vemos todos los ataques y bueno, los ejemplos que nos acabas de mencionar, ¿no? Y justo por ahí, justo ya relacionada a la parte netamente del ataque, los ciberataques, este, ¿qué es lo que buscan en sí el tema de ciberataques ya en este tema directamente a sistemas OT, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí muchos es la parte de obtención de dinero, ¿no? Que por ahí se puede escoger en temas de banca o temas de TI. Pero en OT hay otros puntos, por ahí se me ocurre temas de sabotaje, espionaje. ¿Cuál crees tú que podrían ser esa mirada que puede tener un ciberdelincuente? Sí, excelente pregunta porque ya han habido casos. Tenemos el de Tritón, ¿no? El, en el cual eh, a una planta petroquímica eh, recibe un ciberataque, pero que no iba dirigido al entorno OT. El entorno OT, la infraestructura OT, los activos OT fueron el medio por el cual este, este virus que fue diseñado específicamente para ellos, es decir, ese virus lo conectabas en otro sector industrial y no pasaba nada, pero este virus funcionaba para los activos que ellos tenían. El objetivo no fue la escala, no fueron los activos de automatización y control, fueron los sistemas de seguridad, los sistemas instrumentados de seguridad, ¿no? ¿Qué son los sistemas instrumentados de seguridad? Eh, Son los sistemas que están en la última línea de defensa, ¿no? Es decir, asumiendo, cuando tienes infraestructura, cuando tienes procesos industriales donde la calidad es crítica, ¿no? O sea, la cantidad de, el producto terminado debe tener una calidad idónea, excelente, porque o es un producto de consumo, ¿no? Masivo, o es un producto, por ejemplo, farmacéutico, etcétera, ¿no? Entonces, pero en este caso de la industria petroquímica, los sistemas instrumentados de seguridad sirven para poder, evitar, pues, siniestros, ¿no? O sea, explosiones, quemaduras, lo que fuese. Entonces, este grupo criminal diseñó un software especialmente diseñado para afectar los sistemas instrumentados de seguridad. Entonces, ¿y cómo se dio? O sea, que es lo más crítico, ¿cómo se dio? Se dio conectando un USB a un controlador, ¿no? A un controlador. Conectaron el USB. Eh, y bueno, conectaron el USB o bueno, pero la cosa es que el controlador que fue afectado, que es un equipo que ni siquiera estaba en la red, tiene una medida de seguridad física. Es decir, tiene una llave que tú puedes ponerla en modo RAM
o en modo program. Si está en modo run, el controlador va a funcionar y no va a aceptar ninguna descarga de firmware, ninguna actualización ni nada, ninguna modificación en su lógica de programación tampoco. Entonces, para poder hacer eso, no hay forma de hacerlo. Si está la llave en run, no hay forma de poder cambiarlo a program si es que no hay alguien que haya puesto el Manipulado. controlador en program, ¿no? Entonces, ha sido un sabotaje. ¿Por qué? Porque primero han habido personas, ¿no? De confianza, que pueden ser proveedores de confianza, que han tenido todo el tiempo del mundo para poder identificar la tecnología y diseñar un software, ellos o los programadores, darles la información para que diseñen un software exclusivamente para esta petroquímica. Y segundo, ha habido una persona que dejó la llave en program, ¿no? De RAM la dejó en program y estuvo en program por varios meses. Y cuando se dieron cuenta que estaba en program, cuando todas las controladoras comenzaron a fallar y, y se paralizó toda la operación. Ahora, se paralizó toda la operación, es súper costoso y súper es algo que es un riesgo grande, eh, porque hay bastantes pérdidas y fue una parada falsa, ¿no? Fue una parada de la operación en vano porque realmente no había pasado nada, solamente que este virus le dio información a estos controladores para que entre todos paren la operación, pero si la llave hubiera estado en RAM, no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, ha sido todo un tema, pues, eh, orquestado, ¿no? Igual como pasó en Stuxnet, ¿no? En una planta nuclear en Irán que no estaba no estaba autorizada por Estados Unidos, por eso se presume que Estados Unidos es el que orquestó el ataque, pero no hay nada confirmado. Pero a través de un USB, conectaron un USB ¿no? a un activo T y luego ese USB comenzó a hacer que a modificar la lógica de de funcionamiento de varios equipos y casi genera, si es que no se controlaba a tiempo porque había como que apagado centrífugas que si no se detectaba a tiempo hubiera sido peor, si hubiera ocasionado un desastre. Eh, fue al menos fue igual diseñado este virus específicamente para ellos a través de un USB y ahí también vemos otra vez el patrón de sabotaje a través de un acceso físico, ¿no? No a través de la convergencia entre IT y OT, no a través de que te han hackeado y te han dado de baja tu firewall, tu antivirus, no. Entonces, básicamente ese tipo de ejemplos hemos visto, ¿no? Que están reportados, documentados, y pueden haber muchos más, ¿no? Solamente que a muchos también no lo publican a veces, ¿no? O no A había veces de, la obligación de publicar. ¿no? De empresa a empresa, de gobierno a gobierno, como estás comentando, ¿no? O sea, hay aristas bastante particulares para poder analizar. Y la última pregunta ya Ernesto, para poder ir cerrando. Es muy interesante, obviamente, ver la parte de ciberataques ya dentro de un entorno OT. Pero las personas que de repente, y entre esa pregunta hay dos preguntas, dos subpreguntas, ¿no? A ver. Una es para los que están empezando, ¿no? ¿Qué certificaciones de repente ya les podrías recomendar de repente dentro del mercado, casas certificadoras? Correcto. Y luego de eso, pues ya personas que ya de repente tienen cierto grado de experiencia y quisieran de repente también, ¿no? Certificarse ya ¿no? En esas certificaciones top, ¿no? Que por ejemplo hay en temas de ciberseguridad TI, pero de repente también tenemos en OT. No sé qué nos podrías comentar en ello. No, que para meterte al mundo IT hay dos roles, dos posibles escenarios, que vengas del mundo IT o que vengas del mundo OT. Si vienes del mundo IT, pues no solamente te toca capacitarte en ciberseguridad OT, te toca capacitarte en el proceso industrial de la organización que vas a proteger, ¿no? Claro. Sí, puedes llevar cursos genéricos perdón, de ingeniería industrial, de procesos industriales, también por supuesto de HMIs, de programación de PLCs. Sí es bueno conocer lo técnico. Entonces, yo recomendaría esos caminos. Acá en Perú pues tienes TechSoup,
tienes bueno, y otros más que se me han olvidado que dan esos cursos y te pueden ayudar, ¿no? Para poder llevar cursos de automatización y control industrial, cómo programar un HMI, etcétera. Luego, una vez que ya tengas esa base, eh, tienes que olvidarte todo lo que has aprendido en ciberseguridad IT, ¿no? Así, te haces borrón y cuenta nueva y comienzas a leer. No pagues certificaciones todavía porque además en OT son carísimas, ¿no? Si recién empiezas. Eh, Descárgate el NIST 882, que es un estándar que hoy en día es una publicación técnica especial, perdón, que hoy en día está en su versión 5. Yo te recomiendo que te descargues la 3, con la 3 es la que yo inicié, porque la 3 tiene bastantes temas de fundamentos que no están en la 5 porque ya se asumen de que se sabe, ¿no? La 5 te explaya más ya un enfoque moderno, lo cual está perfecto, ¿no? O sea, lee la 3 y luego lee la 5. Lo bueno de este estándar es que la primera mitad del estándar se basa en fundamentos de ciberseguridad OT y la segunda mitad del estándar ya son los controles que se deben de implementar y cómo se deben de implementar, ¿no? O sea, o en experiencia de la NIST, cuáles han sido las ventajas y desventajas de poder implementar un control, ¿no? Porque los controles de IT tienen que ser adaptados para OT. Luego, los syscontrols, que también es algo gratuito, te descargas la guía de protección de entornos industriales, ICS, ¿no? Que están en su versión 8.1, perdón, donde ya, bueno, antes eran 20, ahora son 18 controles críticos, te dicen cómo implementar esos 18 controles en un ambiente OT y también es muy buena lectura. Luego ya para certificarte, pues tienes PCB, tienes la misma ISA, puedes empezar con el de fundamentos y por supuesto tienes Sysobid Academy, ¿no? Que justamente estoy lanzando pues cursos de ciberseguridad, de fundamentos de ciberseguridad, con este enfoque práctico y no solamente me quedo en fundamentos, también vamos a lanzar dos nuevos cursos que son cómo implementar ciberseguridad OT tomando en cuenta los syscontrols y también tomando en cuenta la ISA 6244321. ¿Por qué? Porque con syscontrols puedes empezar cuando no tienes un nivel de madurez, el nivel de madurez que tanto les he comentado que el área de operaciones tiene que estar de nuestro lado. Ok, entonces empecemos con los syscontrols. Pero ya cuando tenemos el área de operaciones de nuestro lado, ahí sí ya nos toca voltear en la 6244321, que implementa un sistema de gestión de ciberseguridad industrial. Y ahí está, es un sistema que resume todos los otros 14, todos los otros estándares de la 62443. Perdón, no los resume, sino que los invoca porque porque algunas cosas se profundizan de ellos o los llaman, ¿no? Entonces, eso, mi estimado Luis, gracias por el cherry. Perfecto. No, está bien, Ernesto. No, gracias a ti también por el tiempo, el espacio. Como digo, hay bastantes puntos que tratar y más bien voy a compartir por aquí, porque también dentro de la comunidad recibo preguntas, ¿no? Al momento de hacer la inscripción, qué temas que quisieran tocar. Entonces por aquí comparto también, y como mencionaba Ernesto, dentro de Sosubit, pues ellos están lanzando diversos tipos de cursos, ¿no? Fundamentalmente sobre COT, la parte de estrategia OT en SysControl. Correcto, la parte de ISA también, la parte implementadora, así que los que gusten pueden realizar sus consultas. Acá está el área de informes, pueden enviar un correo, está bien, y ahí ya pueden resolver cualquier tipo de duda, ¿no? ¿Estamos? Y para los que aún, pues, y seguimos obviamente especializándonos en la parte de ciberseguridad más orientada a TI, igual se está aperturando este curso de Ethical Hacking, ¿estamos? Y que nosotros arrancamos el 4 de agosto, bueno, acá está el número para que nos puedan también ubicar, ¿estamos? Y ¿Estás mostrando? discúlpame, Ernesto. ¿Estás mostrando algo? ¿Una pantalla? Sí, sí, estoy mostrando la PPT, confírmame si se logra ver. Ah, bueno, al No. menos Sí, sí, sí. dejo de compartir. A ver, sí, porque ya tomé el rol, ¿ah? Confírmame ahí. Ah, ya, entonces Sí, cortas esta sí, parte. de acuerdo. Entonces acá está, como mencionaba, la parte de los cursos, ¿no? Sí,
Fundamento, estrategia, OT, ISA, correcto con las fechas que nosotros íbamos a realizar. Acá está el correo para que ustedes puedan chequearlo. Y por el lado, pues, de ética hacking, igual estamos lanzando el 4 de marzo con las certificaciones de SR Pro. ¿Estamos? Y por aquí comparto también los diferentes puntos en los que nos podemos comunicar, ¿no? Correcto, está el canal de YouTube que tenemos de Ciberseguridad para Todos, la comunidad, ¿no? Que tenemos dentro del grupo de WhatsApp, el LinkedIn, también obviamente el LinkedIn de Ernesto, por ahí le pueden escribir, ¿no? Correcto, y también Ernesto, pues dentro de su comunidad, ¿no? Dentro de Sysobit, ¿no? Correcto, ve toda la parte de ciberseguridad, así que si gustan, obviamente, ingresar, compartir también, obviamente, temas de información, información que Sysobit estará también publicando, pues importante, interesante que puedan ustedes también estar conectados, ¿no? ¿Estamos? Listo, y de esta parte, en esto llegamos al cierre, ¿no? Correcto, igual agradecerle por el espacio, correcto, por el tiempo. Sí, sé que estás ahí con la agenda, y más tarde también ya sales, sales de viaje, entre otras, Ahorita en un pero ratito ya estoy para allá. sí, estás saliendo para el aeropuerto, entonces muchas gracias. Y bueno, No, y gracias. recuerden, ¿no? ¿No? Gracias, Ernesto, y recuerden pues que la ciberseguridad no solo es para expertos, sino para todos. Un gusto y bueno, seguimos avanzando. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Chao, chao a Chao, chao. todos.